la luz. Índice de refracción. Lo que nos indica el índice de refracción es, en cierta manera, es cómo varía la velocidad de la luz, de cualquier onda, pero en este caso la velocidad de la luz, cuando paso de un medio a otro. Es decir, yo tengo un medio, bueno, no vamos a, de momento no vamos a ponerlo así. Yo tengo un medio 1 y tengo un medio 2. Y aquí la onda, la luz, se propagará con una velocidad 1 y en este otro medio se propagará con otra velocidad 2. Y el índice de refracción hace referencia a eso. Se define como el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que yo estoy estudiando. Es comparar. Es adimensional. Porque es metros partido por segundo, entre metros partido por segundo, desaparece. Profe, en la de las ondas electromagnéticas, ¿qué ponemos? Ahí. Nada, simplemente lo que os he contado. O sea, si queréis dejarlo de momento un hueco para luego cuando os mande la foto esta de... Vale, vale, vale. Era un poco introducción, tampoco mucha... por no empezar directamente con fórmulas. Vale, entonces, el índice de refracción hace referencia a el vacío. Y entonces esto yo lo llamo C. ¿Por qué? Porque nosotros C lo conocemos como la velocidad de la luz en el vacío, que es la velocidad más alta que puede tener la luz. Y a medida que vamos entrando en diferentes medios materiales, un medio disminuye. Disminuye pues porque tiene que pasar entre medias de átomos, hay cargas, hay, bueno, pues digamos que hay perturbaciones. Y esas perturbaciones se traducen en que disminuye la velocidad. ¿Vale? Así que cuando yo tengo un medio, si ahora reescribimos este dibujo, cuando yo tengo el vacío y viene mi onda y cambia su velocidad, entonces yo puedo decir que ese medio tiene un índice de refracción n. Todo el medio. ¿Vale? Todo este medio. Por ejemplo, el índice de refracción del agua es 1,33. El índice de refracción del vidrio es 1,50, más o menos. Dependiendo, bueno, depende del vidrio y de la densidad. ¿Vale? Y eso quiere decir que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese medio tiene que dar 1,33 o 1,50. Por supuesto, n siempre va a ser mayor o igual que 1, puesto que como la velocidad en el vacío es la más grande, a medida que yo vaya pasando de medios, si aquí meto c, pues aquí valdría 1, pero a medida que yo vaya entrando en diferentes medios, esa velocidad va a ir disminuyendo, por lo tanto el índice de refracción va a aumentar. C y V, ¿qué sería? Es la velocidad, ¿no? Sí, c es la velocidad de la luz en el vacío. He puesto vacía y hay que poner vacío, pero bueno, yo creo que se ha entendido. Y lo otro es la velocidad de la luz en cualquier medio que yo quiera estudiar. ¿Vale? Esto cuando hagamos los problemas lo vais a entender mucho más, espero. Más cosas que podemos hacer con esto. Si yo sé que
la velocidad de la luz la puedo expresar como lambda por la frecuencia y la velocidad de la luz, voy a llamarle lambda sub cero, porque es la del vacío, se denota con cero. Y la velocidad en un medio lo puedo denotar como lambda por la frecuencia. Yo puedo expresar el índice de refracción como lambda sub cero por la frecuencia partido por lambda por la frecuencia. ¿No? Simplemente he sustituido por las expresiones que ya sabíamos. Y ahora, aquí quiero que os deis cuenta de una cosa. Yo he puesto F y he puesto F tanto aquí como aquí. No he puesto F sub cero. ¿Por qué es eso? Porque, y apuntadlo como teoría, esto es importantísimo, la frecuencia de un haz de luz, o de una onda, vamos a ponerlo mejor, de una onda electromagnética, vamos a ponerlo mejor, de una onda EM, que es electromagnética, no cambia cuando la luz, o cuando pasa, vamos a ponerlo mejor, cuando pasa, cuando ésta pasa de un medio a otro. Importantísimo, subrayadlo, marcadlo, porque esto además hay que decirlo cuando hagáis los problemas. Es decir, la frecuencia siempre permanece constante. Yo tengo una onda en el vacío con una longitud de onda y una frecuencia por lo que tienen que dar. Si yo tengo, por ejemplo, 500 nanómetros, que sería la luz roja, por ejemplo, y tiene una frecuencia dada, como lo que os he enseñado antes, y se desplaza por el vacío, cuando llega a un cristal, o cuando llega al agua, o cuando llega a donde tenga que llegar y cambia de medio, pasa del vacío y entra dentro del cristal, la frecuencia permanece constante. Por lo tanto, lo que tiene que variar es la velocidad y la longitud de onda. La frecuencia no cambia nunca. Eso es un poco antiintuitivo, es un poco raro, pero es lo que hay. Y eso me permite tachar esto y tachar esto. Y entonces me queda esta otra expresión para el índice de refracción que también puede resultar útil, que es la relación entre las longitudes de onda cuando cambio del medio. Antes lo he relacionado con las velocidades y también se puede relacionar con las longitudes de onda. Puede ser útil. Pero lo que importante que tenéis que sacar de aquí es que la frecuencia de una onda electromagnética no cambia, nunca, jamás. Si cambia la velocidad, cambiará la longitud de onda. El motivo de esto pues es muy raro, no hace falta que entréis ni os lo van a preguntar. Pero es importante que lo sepáis y hay que justificarlo. O sea, es decir, cuando os pidan ¿y cuál será la velocidad en el nuevo medio? ¿O cuál será la longitud de onda en el medio? Pues hay que poner esa frase. Como la frecuencia de una onda electromagnética no cambia cuando cambia de medio, por tanto, pim pim. Y podéis tachar, pero hay que indicarlo. ¿Ok? Vale. Y otra formulita que os voy a poner que apenas cae, pero bueno, no quiero que dejéis de tenerla, es que, si os fijáis, el índice de refracción está referido al vacío. Siempre tomo como referencia el vacío. Pero yo puedo intentar tomar como referencia, como he puesto al principio, puedo intentar tomar como referencia el propio medio 1, que puede tener un índice de refracción N1, y puedo ir a otro medio que puede tener un índice de refracción N2. Y mi rayo, que vendrá así, pues pasará de medio y al cambiar de medio verá modificada su velocidad, que aquí podríamos llamarla V1 y aquí podríamos llamarla V2. Este no es el vector velocidad, esto simplemente es el rayo. Si yo tomo eso en consideración, yo puedo definir un nuevo índice de refracción. Lo voy a poner, si queréis,
Esto lo había llamado 2, pues vamos a llamarlo 2.1, si queréis, por dar un epígrafe, que sería índice de refracción relativo a dos medios. Si en lugar de relacionarlo con el vacío lo quiero relacionar entre los dos medios, pues se pone el índice del medio final y el medio inicial, voy de 1 a 2 y voy a expresar lo mismo. Es decir, como antes cuando iba de vacío al medio ponía arriba de donde venía, aquí voy a poner de donde vengo, que es el medio 1. Y abajo voy a poner el medio 2. ¿Vale? Y como yo sé que la velocidad la puedo expresar como V1 es C partido, perdón, como N1 hemos dicho que se puede expresar como C partido por V1 y N2 se puede expresar como C partido por V2, que es la definición oficial, yo puedo poner que V1 es C partido por N1 y aquí puedo poner que V2 es C partido por N2 y metiendo todo esto aquí tengo que esto es N2, bueno, lo voy a poner bien, C partido por N1 partido por C partido por N2. Me cargo C y queda N2 partido por N1. Final entre inicial. Por si algún día os lo dan, no suelen darlo, siempre se refiere al vacío, siempre lo referimos al vacío porque, bueno, es el medio que nos interesa. Pero por si acaso en algún punto os dicen, pues el índice relativo entre estos dos medios es tanto. Bueno, pues que sepáis que se pueden sacar los índices de refracción. ¿Vale? Pero bueno, lo importante es lo que hemos visto antes. Entonces, recapitulando, porque ahora vamos a pasar a otra parte, que es ya la de los problemas. Recapitulando, el índice de refracción es el cociente entre la velocidad en el vacío y la velocidad en el medio que estamos estudiando, o bien la longitud de onda en el vacío y la longitud de onda en el medio que estamos estudiando. Esto es porque a nosotros nos viene bien, lo hemos definido así y nos gusta hacerlo así. Tiene otras consecuencias también interesantes, pero bueno, es una definición nuestra. Profe, ¿puede repetir la definición, porfa? Es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio que estamos estudiando. ¿Ok? La velocidad es el índice de refracción, entonces siempre va a ser mayor que 1, puesto que como la velocidad de la luz c es la máxima que se puede permitir, a medida que yo vaya metiendo aquí velocidades que siempre van a ser menores, entonces esto va a valer como mínimo, como mucho, o sea, como poco 1, y a partir de ahí, pues esto, si esto es la mitad, el índice de refracción valdrá 2, si la velocidad es un tercio, el índice de refracción valdrá 3, y así. Y esto es lo que nos interesa. Este nos interesa un poquito menos. ¿Vale? Simplemente es ver qué pasa con la luz. Venga, vamos a avanzar a lo que ya nos interesa. Lo interesante de esto es tratar de estudiar dos fenómenos muy importantes que se estudian a través del índice de refracción, que son la reflexión y la refracción. Vamos a ir estudiándolos uno por uno. El primero ya lo conocéis. El primero es muy sencillo. Os habéis mirado en espejos alguna vez, ¿no? Entonces, la reflexión
es el cambio de la dirección de la luz reflejada cuando ésta incide sobre la superficie de separación de dos medios. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Voy a poner mejor este lado. Hacedlo grande porque a lo mejor luego lo podéis utilizar también, aunque lo podemos volver a pintar, pero bueno, para el fenómeno de la refracción. Esta es la superficie de separación. Por ejemplo, entre el aire, bueno, vamos a hacerlo entre el vacío, y el agua, o el aire, o lo que queráis. Son dos medios diferentes. Este será el medio 1 y este será el medio 2. Este tendrá un índice de refracción N1 y este tendrá un índice de refracción N2. Y entonces... Y, profe, una cosa, el medio 1 y el medio 2, o sea, el N1 y el N2 siempre van a estar así, nunca se van a intercambiar. Da igual, o sea, al final tú puedes tener arriba agua y abajo vacío. Da igual, lo que pasa es que siempre va a haber uno arriba y uno abajo, los llames como los llames. Vale. Perfecto. Entonces, va a llegar aquí un haz de luz, un rayo de luz. A partir de ahora, esto me lo he saltado un poco porque no os lo pondré en la teoría, pero en este tema no vamos a andar pintando las ondas así. Como sabemos que la luz nosotros la interpretamos como trayectorias en línea recta, porque es un poco como estamos acostumbrados a verlo, pues lo vamos a interpretar como rayos de luz. Esto sería el rayo incidente. Y vamos a medir el ángulo que forma ese rayo para poder ver con qué ángulo va a salir. Pero lo importante es que nosotros medimos los ángulos no desde la superficie del medio, sino desde la normal. Esto es la normal al plano, y nosotros medimos ese ángulo, y lo vamos a llamar así, teta sub i, teta incidente, y lo medimos desde la normal. Lo digo porque a lo mejor en algún problema os pueden decir, el ángulo forma con el rayo forma con el medio un ángulo de 30. Bueno, pues tenemos que saber que es 60. ¿Vale? Y lo que estamos acostumbrados es que si habéis hecho alguna vez, habéis mirado algún espejo o algo, estamos acostumbrados... Uy, un segundito, que me están llamando. Un segundito, dame un segundito. Ya está, perdón, me habían llamado al telefonillo y no sabía quién era. Digo, uy, cosa rara. Vale, y lo que nosotros estamos acostumbrados es que ese ángulo
que voy a llamar el ángulo incidente prima, que es el ángulo reflejado, o sea, teta i es el ángulo incidente, y teta sub i prima es el ángulo reflejado. Y experimentalmente, y todos lo habéis experimentado alguna vez porque habéis habéis utilizado espejos en la pantalla del móvil, habéis lanzado alguna vez algún láser, lo que dice la ley de reflexión es que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado. Eso es una ley experimental que vale siempre. La refracción es un concepto nuevo, que lo voy a definir primero y luego os lo voy a explicar. La refracción se define como la desviación que experimenta la dirección de propagación de la luz cuando pasa de un medio a otro. ¿Vale? Es decir, el rayo transmitido es el que nos ocupa ahora. Voy a borrar esto y voy a hacer otro dibujito. Tenemos la superficie de separación, tenemos la normal, voy a normal, pero bueno. Tenemos el ángulo incidente y aquí tendríamos el ángulo, bueno, el rayo incidente, perdón, el rayo refractado y el rayo reflejado, por ponerlos todos juntos. Esto sería teta incidente, este es el teta reflejado, le llamamos así prima, y este sería el ángulo refractado. Ángulo de refracción, podemos llamarlo, si queréis. De refracción. O el ángulo del rayo refractado. Siempre medidos desde la normal. Si os fijáis, lo medimos desde la perpendicular. ¿Vale? Entonces, este fenómeno también lo habéis visto. Es un poco más difícil de entender y un poquito más raro de ver, pero lo habéis visto 1000 veces. O sea, la refracción de la luz es esto. La refracción de la luz es este fenómeno que habéis visto y cuando estáis en el mar y estáis ahí, extendéis las piernas en la piscina, veis porque parece que se acortan y parece que las cosas cambian su tamaño cuando las miráis debajo del agua. Entonces, lo que está ocurriendo en este fenómeno es que
la luz que viene de la fuente, que rebota en el lápiz y nos llega a nosotros, que solamente atraviesa el cristal, pues nos llega con un cierto ángulo, rebota y nos llega a los ojos. Y en cambio la luz que llega, entra en el agua, se desvía, rebota en el lápiz, vuelve a salir del agua y se vuelve a desviar y entonces nos llega a los ojos. Y entonces todos los rayos de luz que pasan por el agua están doblemente desviados, mientras que los que están fuera del agua no están desviados. Y esa perturbación es lo que hace que parezca que se corta el objeto. Al moverlo todo, se desplaza la imagen y vemos ese efecto. ¿De acuerdo? No quiere decir que el rayo sea el del boli, no tiene nada que ver con que el lapicero se desvíe como el rayo. Es decir, este lapicero no hace referencia a este rayo. Esto es lo que hace la luz que rebota del lápiz al pasar por el agua, se desvía y entonces vemos una cosa rara, cuando en realidad debería de seguir en línea recta. Entonces nosotros deberíamos esperar ver el objeto por aquí y lo vemos aquí. Y ese desplazamiento de donde creemos que deberíamos verlo y a donde lo vemos es este efecto. Hay un desplazamiento. Vale. Para estudiar este fenómeno utilizamos una nueva ley, que es la que se usa en todos los problemas, que se llama la ley de Snell. Que hay que citarla en los problemas. Snell era un físico holandés. ¿Y qué dice la ley de Snell? Es muy sencillita. Nos dice que si la luz viaja de un medio con un índice de refracción n1 y pasa a un índice de refracción, a un medio con un índice de refracción n2, podemos calcular el ángulo de refracción con esta fórmula. n1 por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual a n2 por el seno del ángulo refractado. ¿Vale? Y tendríamos que despejar, si nos dan en el ejercicio, si nos dan el ángulo incidente y los índices de refracción, pues habría que despejar el ángulo refractado. Parece más difícil de lo que es. Ya veréis cuando hagamos el ejemplito cómo no vais a tener dudas con esto. Entonces, curiosidades o aclaraciones sobre esto. El índice de refracción es algo positivo, porque es el cociente entre dos cantidades que son módulos, que son las velocidades, sin dirección ni sentido. Es siempre positivo. Y el ángulo que estamos midiendo, si os fijáis aquí, siempre va entre 0, si fuese la vertical, y 90. Por lo tanto, va a ser positivo. Es decir, todas estas cantidades son positivas. Lo digo porque si en algún momento metéis algún número raro y os sale uno de los dos lados negativos, os vais a equivocar. O sea, estáis equivocándoos, vamos, que tenéis que corregirlo. ¿Vale? Se ve, ¿no? Además, hay dos fenómenos interesantes que vamos a verlos con esta aplicación que os he puesto para que jugueteéis con ella. En esta aplicación podemos lanzar un rayo, ¿lo veis? Y estudiar el ángulo reflejado y el ángulo refractado. Siempre existen los dos fenómenos. Bueno, no siempre, pero en general siempre se pueden dar. Ahora os explico cuándo no se dan. Siempre se pueden dar los dos fenómenos. Siempre hay un ángulo reflejado y un ángulo refractado. Si ponemos el transportador de ángulos para que jugueteéis con esto, yo os recomiendo que jugueteéis con esto, que es muy interesante. Y lo colocamos ahí, medido desde la normal, yo puedo ir moviendo el ángulo y comprobar que el ángulo reflejado es siempre el mismo que el ángulo incidente. En este caso 30 grados medido desde la normal.
No se mide desde aquí dando toda la vuelta, ¿eh? Esto no son 330 grados. Siempre se mide desde aquí hacia el rayo. Y si lo voy abriendo, pues como ya sabéis, el ángulo reflejado se abre. Y se abre, se abre, se abre. Pues si esto es 60 y tantos, pues esto es 60 o 75, pues 75. ¿Vale? Y aquí hay dos fenómenos, o un fenómeno curioso. El reflejado, bueno, pues ya se ve que es el mismo. Pero hay un fenómeno peculiar dependiendo de qué índices de refracción esté yo comparando. Si os fijáis, si yo voy de un índice de refracción de 1, del aire, que es el de arriba, yo puedo modificarlo. Si os fijáis, si yo voy modificando esto, como que el medio, bueno, con esto el medio se va haciendo más oscuro, que eso significa que estoy en agua, vidrio, lo que queráis, ¿no? Entonces cambia el colorcito por esto. Si estoy en el aire y paso al vidrio, por ejemplo, es decir, voy de un índice de refracción más pequeño a un índice de refracción más grande, este ángulo es más pequeño que el incidente, es decir, como que se comba hacia adentro. Lo vamos a poner más exagerado. Vamos a ver si se puede ver. ¿Lo veis? Que en lugar de seguir recto como debería de seguir, se curva hacia adentro. Eso ocurre si N1 es menor que N2. Lo voy a poner en el este, para que lo apuntéis. Si tenemos, vamos a poner casos particulares, si N1 es menor que N2, tenemos este dibujo, el que tenemos aquí. Lo vuelvo a poner un poquito para que lo veáis. Así, muy esquemático. Lo que yo tengo, exagerando mucho, es un rayo que entra así y aquí se refracta así. ¿Vale? Es decir, este ángulo es mayor que este. Teta incidente va a ser mayor que teta refractado. Se curva hacia adentro. ¿Vale? Y en cambio, si yo voy al caso contrario, voy de vidrio a aire, bueno, aquí justo la he liado, ahora, así. Si voy de vidrio a aire, es decir, de un medio con un índice de refracción mayor a un medio con un índice de refracción menor, se abre el ángulo. Ocurre lo contrario, este rayo debería seguir así, en línea recta, y en realidad ha aumentado. Por ejemplo, aquí entro con un ángulo de 30 y aquí estoy saliendo con un ángulo de 40 y algo, 48, 49. Cuanto más grande es esa diferencia, pues más se abre. Veis que si yo cambio el índice de refracción, se abre más. Si aumento el índice de refracción, se abre más. Y a medida que lo disminuyo, se abre menos. Hasta el límite en el que si tengo aire arriba y aire abajo, pues el rayo sigue en línea recta, porque en realidad no se daría esa separación entre los dos medios. ¿Vale? Este es el segundo fenómeno interesante. Si N2 si N1, perdón, es mayor lo mismo que N2, pero por seguir la misma lógica. Si N1 es mayor que N2, entonces lo que ocurre es que este rayo voy a ponerlo así un poquito, se abre. En este caso ocurriría que teta I es menor que teta R. ¿Por qué digo esto? Porque os pueden preguntar a veces, os pueden dar como dato esto, que una vez que hayáis manejado muchos problemas o que hayáis hecho varios problemas, pues lo dominaréis más, lo tendréis más interiorizado. Pero bueno, quiero decir, a mí me gusta deciroslo para que ya lo vayáis asumiendo, asimilando. Muchas veces pueden decir, lanzamos un rayo con un ángulo tanto y observamos que el haz se abre. Si el haz se abre, entonces es que el medio de abajo es mayor que el otro. Bueno, se pueden hacer preguntas de ese estilo.
¿Será mayor o menor el índice de refracción? Entonces hacéis este dibujito y ponéis, pues tiene que ser mayor. ¿Vale? O lo utilizáis como dato. Y además nos sirve para el siguiente fenómeno que vamos a estudiar ahora. ¿Vale? Bueno, esto es un concepto nuevo, pero que tampoco es muy difícil, ¿no? Tiene sentido que la luz se curve cuando entra en un medio. ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Consultas? ¿Lloros? No, ¿no? Venga. Vamos al siguiente. El siguiente subepígrafe, que es el 3.3, es un fenómeno muy interesante. Ahora os explico por qué es muy interesante. Que se llama reflexión total. Este sería el 3.3. Reflexión total. ¿Vale? La reflexión total la defino. Pero bueno, yo creo que ya os podéis hacer un poco una idea. Se dice que ocurre el fenómeno de reflexión total que lo voy a poner RT a partir de ahora. Se dice que ocurre el fenómeno de reflexión total cuando no se da un haz de luz transmitido. Coma. Es decir, cuando toda la luz que incide sobre la superficie de separación de dos medios se refleja. ¿Ok? Es decir, no hay ángulo, si lo queréis poner así, no hay ángulo refractado. Lo podéis poner entre paréntesis. ¿Eso se puede dar? Vamos a verlo. Yo puedo ir moviendo esto, y si os fijáis, con este esquema, con esta disposición, a medida que yo voy abriendo el haz incidente, el ángulo incidente lo voy ampliando, se va abriendo el ángulo refractado. Y llegará un momento a partir del cual desaparezca. ¿En qué punto ocurre eso? Eso ocurre a partir de que el ángulo refractado valga 90 grados. ¿Lo veis? Al ir abriéndose, llegará un punto ¡pum!, en el que desaparece y solo quede el ángulo reflejado. Entonces, la condición de reflexión total es imponer que el ángulo refractado forme 90 grados. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Lo veis, no? La condición de reflexión total es que el ángulo refractado valga 90 grados. Si aplicamos la ley de Snell tenemos esto. Tendríamos n1 por el seno del ángulo incidente, n1 lo que valga, 1, 1,3, me da un poco igual, igual a n2
por el seno, y ahora ya particularito, a 90. ¿Ok? ¿Cuánto vale el seno de 90? 1, ¿no? Por lo tanto, esto queda n1 por el seno de teta incidente es igual a n2. Y despejando de aquí, tengo que el seno del teta incidente va a ser igual a n2 partido por n1. Y por tanto, el ángulo incidente va a ser igual a el arco seno de n2 partido por n1. Y esto hay que demostrarlo en los problemas, ponerlo ahí como nos gustaba marcarlo. Esto, alerta, que es demostración. No vale poner, entonces vale, no vale poner la fórmula. ¿Vale? Y por último, vamos a poner esto. Le vamos a dar un nombre propio a este ángulo, porque no es un ángulo incidente cualquiera, ¿no? Es como un ángulo especialito. Pues se le llama ángulo crítico. Ahora os lo defino. Lo llamamos θ sub c y es el arco seno de n2 partido por n1, donde θ sub c es el ángulo crítico, crítico, que se define como el ángulo a partir del cual se produce la reflexión total. No es el único. Bueno, os dejo que lo copiéis y os lo... No es el único, es el primero que aparece, pero si lo veis aquí, cuando yo iba moviendo esto, llega un ángulo 30 y 40 aparece, ¿no? Hay 40 más o menos, porque esto es 30, 40, 50, 60, a partir más o menos de 40, 39, 40, se produce, pero también se produce para 50, también se produce para 60, también se produce para... ¿vale? Es decir, el ángulo crítico es el ángulo mínimo para que eso se produzca y a partir de ahí se produce. ¿Puedes volver a poner? Sí, claro. Y tranquilidad, que yo veo que estáis viendo arcoseno y os están haciendo los ojos chiribitas. En plan, Dios mío, no, las funciones arcoseno, no, que son la muerte. No pasa nada. No vamos a tener ni que hacer nada con ellas, ni derivarlas, ni cosas raras. Simplemente vais a tener que hacer en la calculadora seno a la -1 del cociente de esos dos números que os salgan. ¿Vale? O sea que no hay problema. Es mucho más sencillo de lo que parece. Vais a tener que coger, o sea, vais a poder utilizar esto. En los problemas vais a hacer 1,50 partido por 1,33, da un numerito. Y luego seno a la -1 y sacamos el ángulo crítico. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, formalmente se pone así y queda como más pro. Ahora bien, un comentario importante que sí que os lo pueden preguntar. ¿Se da siempre ese fenómeno? ¿Tiene que cumplir algo este cociente? O si lo queréis ver mejor, lo vais a ver mejor aquí. ¿Qué tiene que cumplir n2 partido por n1? ¿Cuánto valía el seno?
¿El seno qué valores puede tomar? De un ángulo. De 0 a 1. De 0 a 1, porque además es positivo en este caso. Sería de menos 1 a 1, pero como estamos entre 0 y 90, solo va a estar entre 0 y 1. Exacto. Así que, para que se dé el fenómeno, para que pueda darse el fenómeno de reflexión total, N2 entre N1 tiene que ser menor o igual que 1. Importantísimo. Si no, no se da. Y en algunos problemas os pueden preguntar, ¿se podría dar en este caso la reflexión total? Sí, no, ¿por qué? Y entonces hay que indicar que pues sí o no, dependiendo de ese cociente. Entonces, si lo vemos en la simulación, que yo os aconsejo que trasteéis con esta porque es muy intuitiva, en este caso se está dando ese fenómeno porque vamos de un índice N1 mayor que un índice N2. Es decir, cumplimos que N1, N2 partido por N1, es decir, en nuestro ejemplo, que es 1 partido por 1,6. Ay, qué torpe estoy hoy. Es decir, N2 partido por N1 sería 1 partido por 1,6. 1 partido por 1,6 es menor que 1 y efectivamente se da reflexión total. Si ahora cambio todo, en este caso, que sería 1,6 partido por 1, que es mayor que 1, no se da reflexión total. ¿Lo veis? Salvo cuando vayamos a 90, que ya pues no estamos atravesando el medio. Este rayo está pasando paralelo a la superficie, pero no lo está atravesando. Si le das la vuelta entera al láser este, No puedes bajar más. Al otro lado. no, No, no te deja. no deja, porque entonces estarías pasando al revés, estarías yendo de un N1 mayor a uno menor, entonces, claro, se daría. Ese sería el caso que hemos visto antes. ¿Vale? Esto es consecuencia de que cuando yo os decía que si N2 era mayor que N1, el ángulo se acorta. Entonces, a medida que yo voy aumentando el ángulo, pues aumentará, pero como siempre va a ser menor que este ángulo, el refractado siempre va a ser menor que nunca se va a producir fenómeno de reflexión total. En cambio, al revés, sí. Como se abre. ¿Qué es la fibra óptica? Una fibra óptica es un cable formado por dos polímeros y por dos regiones. Esto se supone que es una sección. Tenemos un recubrimiento y tenemos un núcleo. Este sería el recubrimiento y esto sería el núcleo, que es por donde va a ir la luz. Este tendría un índice de refracción N1 y este tendría un índice de refracción N2. Vamos a ponerlo mejor aquí abajo. N2. Esta superficie, que es donde nosotros hacemos incidir la luz, tiene una normal y sobre esa superficie nosotros vamos a lanzar un rayo de luz. ¿Vale? Lanzaremos un rayo de luz con un cierto ángulo θ incidente. Este rayo se refractará, lo voy a exagerar mucho, se refractará y también con un cierto ángulo refractado y impactará en esta superficie y formará también un cierto ángulo incidente nuevo.
sub 2, podemos llamarlo. ¿Vale? Entonces, la idea de la fibra óptica es calcular este ángulo incidente principal de tal manera que este ángulo refractado, que se va a transformar en un ángulo incidente en esta superficie, produzca reflexión total. Ya haremos problemas, ahora simplemente os lo estoy contando de manera cualitativa. Cuando hagamos problemas lo haremos con numeritos. De tal manera que si aquí se produce reflexión total, todo se va a reflejar, y por lo tanto aquí también se va a producir reflexión total, y por lo tanto aquí se va a producir reflexión total, y entonces el haz se va a transmitir al otro extremo de la fibra óptica y además se va a transmitir sin pérdidas. Que es algo fundamental cuando queremos transmitir información de un punto a otro. ¿Vale? ¿Cómo son los cables que no tienen reflexión total? ¿Cómo son estos cables? Bueno, este dibujito no está del todo bien hecho. Es decir, estos haces son iguales, ¿eh? O sea, tiene que salir así de desviadito, es decir, tiene que tener el mismo ángulo. Y aquí tiene que tener el mismo ángulo, para que tenga una coherencia. ¿Cómo son los cables que no tienen fibra óptica? Un poco para que os hagáis una idea. Pues los cables que no tienen fibra óptica son, el ADSL era cables de cobre. Y entonces teníamos nuestros cationes, cuando os expliqué el enlace metálico, tenemos cationes y los electrones están por aquí dando vueltas. ¿Os acordáis, no? Entonces, lo que yo mando son pulsos de electrones, muevo los electrones y lanzo pues una especie de paquete. Lanzo muchos electrones, luego no mando ninguno. Lanzo muchos, no mando ninguno. Digamos que mando una onda electromagnética a través de un cable. ¿Qué ocurre? Que estos electrones, cuando viajan, chocan con estos cationes y hay pérdidas. Los electrones se dan, se produce el efecto Joule. Los que hayáis visto esto en tecnología seguro que lo habéis visto, las pérdidas por calor, se pierde. Entonces, en un cable corto de metros, o de decenas de metros, o de cientos de metros, pues bueno, hay pérdidas, pero bueno, son sobrellevables. Pero si yo quiero mandar un cable para transmitir internet desde Nueva York hasta Londres, pues ahí ya la cosa se nota. Ahí ya la cosa afecta mucho estas pérdidas. Y la información, pues, se ve afectada. Entonces, lo que se pone son fibras ópticas. Hay un cable que son así enormes que se ponen debajo del mar y van desde cualquier país hasta otros países, entonces no tiene pérdidas porque toda la luz que yo meto es la luz que llega en Nueva York o en Londres. Además, aquí la velocidad de la transmisión de la señal es la velocidad con la que se mueven los electrones dentro de ese metal, mientras que aquí es la velocidad de la luz. Aquí la transmisión es c, o sea, es casi instantáneo. No es instantáneo del todo, pero bueno, llega casi instantáneo. Los que seáis jugones, pues veréis que cuando tenéis fibra óptica mejora muchísimo el ping y todo esto, mejoran un montón las condiciones de la conexión. Y en cambio aquí pues tenía más pérdidas, ¿vale? Por eso son importantes las fibras ópticas. Lo único que hay que tener cuidado es no cargarse la fibra óptica, no doblarla mucho, porque si yo doblo la fibra óptica formando un ángulo, cuando haya ido el técnico seguro que os lo ha dicho. Cuidado con doblar el cable bueno, no sé si estaréis vosotros o vuestros padres, pero vamos, os lo avisan siempre. No dobléis esto porque si yo aquí tengo reflexión total, muy bonito, todo muy bien, y de repente llego aquí, me cargo la reflexión total, y empieza esto a rebotar así, pim, 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 y ya pues se va a tomar por saco todo y se pierde la señal. O sea, no hay que hacer ángulos de 90 grados. Pero siempre que tengas un ángulo razonable, la fibra óptica es la mejor opción. Y ya os digo que ya haremos problemas de este estilo. Hay uno concretamente que es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ir de atrás adelante, por si alguno se quiere lanzar a hacerlo. Es decir, calculo el ángulo crítico, con el ángulo crítico saco este ángulo, por lo tanto puedo sacar este ángulo con la ley de Snell. Es ir de atrás adelante. Y ya cumplí lo que cumpliría para todos. ¿Ok? Y ya está. Esto es todo el tema.